La crisis estalló en el momento en que Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa una frase que cambió el eje de todo el debate: la soberanía no se negocia. No, era una frase ornamental. Era una línea roja. Y estaba dirigida a varios frentes al mismo tiempo. Al gobierno de Chihuahua, por permitir una colaboración con agentes extranjeros sin que el gobierno federal tuviera conocimiento formal; a la oposición, por intentar convertir el caso en una pelea partidista; y a Estados Unidos, por recordar que la cooperación en seguridad solo puede existir si respeta la Constitución mexicana. El punto más delicado era este: dos personas vinculadas a agencias estadounidenses habrían participado en labores en territorio mexicano sin seguir los procedimientos establecidos por la Ley de Seguridad Nacional. Para Sheinbaum, eso no podía tratarse como un error menor. Era una señal de alerta institucional. Su primera decisión fue no romper la relación con Washington, pero tampoco cerrar los ojos. Ahí estuvo la maniobra política. Sheinbaum no eligió el choque frontal, eligió el control del tablero. Xi dijo que México quiere coordinación, colaboración y resultados, pero también dejó claro que ninguna cooperación puede estar por encima de la soberanía nacional. Esa postura obligó a todos los actores a moverse. La gobernadora de Chihuahua quedó presionada a explicar quién autorizó esa colaboración. El Gabinete de Seguridad quedó obligado a informar. El Senado apareció como espacio de revisión política. Y la oposición perdió comodidad, porque ya no podía presentar el tema solo como un ataque de Morena contra un gobierno estatal. Sheinbaum cambió la pregunta central. Ya no era quién gana esta disputa. Era quién está dispuesto a defender la soberanía mexicana cuando el costo político es alto. Ese giro narrativo fue clave, porque al elevar el caso al nivel de Estado, la presidenta tomó distancia del pleito partidista y se colocó en el papel de garante del orden constitucional. Pero había otro mensaje escondido en su respuesta. Mientras sus adversarios intentaban instalar la idea de que su gobierno era manejado desde Palenque, Sheinbaum respondió con hechos. No explicó demasiado. No entró en la provocación. Movió sus fichas. Defendió la continuidad con López Obrador, pero marcó su propio estilo más técnico, más institucional, más calculado. Y esa fue la señal más fuerte del episodio. Claudia Sheinbaum no quería aparecer como una presidenta reactiva. Quería mostrarse como la figura que define los límites, administra la tensión y decide cuándo una crisis se convierte en demostración de poder. Para entender por qué Claudia Sheinbaum reaccionó de esa manera, hay que mirar el tablero completo de poder en el que está operando. México no está en un momento político ordinario. Está en una transición delicada continuidad de un proyecto político iniciado por López Obrador, pero con una nueva figura al mando. Y ahí aparece el primer desafío estructural de mostrar que el poder ya no está en el pasado, sino en el presente. La oposición ha intentado construir una narrativa persistente que Sheinbaum no gobierna realmente, que las decisiones se toman desde Palenque y que dentro del movimiento existe una disputa interna por el control. Esa narrativa no es casual. Es una estrategia para debilitar su autoridad desde el inicio. Sheinbaum lo sabe. Y por eso cada decisión que toma tiene un doble objetivo: resolver el problema inmediato y, al mismo tiempo, consolidar su propio liderazgo. El caso Chihuahua llegó en ese contexto, pero no fue el único frente abierto. Al mismo tiempo, el gobierno estaba empujando una agenda económica clara: reducir las comisiones en el pago de combustibles, incentivar la digitalización y avanzar en la bancarización de millones de mexicanos. Una política que, en apariencia, es técnica, pero que en realidad tiene implicaciones políticas profundas. Reducir comisiones significa afectar directamente a bancos y empresas intermediarias. Impulsar pagos digitales implica cambiar hábitos sociales y económicos. Y todo eso ocurre mientras el gobierno intenta mantener estabilidad en los precios del combustible, un tema extremadamente sensible para la población. Aquí aparece otra capa del poder. Sheinbaum no solo está gestionando crisis políticas, está reconfigurando relaciones económicas,
está redistribuyendo beneficios que antes estaban concentrados en ciertos sectores y llevándolos hacia los consumidores. Eso genera aliados, pero también resistencias silenciosas. Y mientras ese proceso avanza, surge el frente más delicado: la relación con Estados Unidos. Históricamente, esa relación ha tenido momentos de cooperación, pero también de subordinación. Sheinbaum lo recordó explícitamente al mencionar el periodo de Felipe Calderón. No fue una referencia casual, fue una señal política. El mensaje era claro: el pasado de subordinación no es una opción. Pero al mismo tiempo, Sheinbaum no puede romper con Estados Unidos. La economía mexicana depende en gran medida de esa relación. Más de 3,000 kilómetros de frontera, millones de mexicanos viviendo allá, cadenas productivas compartidas, comercio constante. Entonces, la estrategia no puede ser confrontación directa. Tiene que ser equilibrio. Y ahí es donde el caso de los agentes extranjeros se vuelve tan importante. Porque funciona como un punto de prueba, una oportunidad para redefinir los límites sin destruir la cooperación. Sheinbaum intenta algo complejo: mantener la coordinación en seguridad, pero bajo reglas claras. No cerrar la puerta, pero sí controlar quién entra y bajo qué condiciones. Al mismo tiempo, enfrenta otro frente interno: la seguridad en los estados. Porque lo ocurrido en Chihuahua no es solo un problema federal. Es una señal de cómo los gobiernos estatales pueden actuar de forma autónoma en temas extremadamente sensibles. Y eso abre un riesgo político mayor: la fragmentación del control en materia de seguridad. Por eso Sheinbaum insiste en algo clave: todos los niveles de gobierno deben respetar la Constitución. No es solo un argumento legal, es una advertencia política. Porque si cada estado comienza a operar bajo sus propias reglas en relación con actores extranjeros, el gobierno federal pierde control. Y con ello, pierde capacidad de garantizar la soberanía. Así, el escenario se vuelve más claro. Sheinbaum está jugando en 3 niveles simultáneamente: consolidar su autoridad interna, avanzar en una agenda económica que redistribuye poder, y redefinir la relación con Estados Unidos sin romperla. Y el caso Chihuahua no es un episodio aislado. Es una pieza dentro de un conflicto mucho más amplio, que apenas comienza a escalar. El conflicto dejó de ser contenido en el momento en que Claudia Sheinbaum elevó el tono sin romper el equilibrio. Porque una cosa es señalar una irregularidad, y otra muy distinta es insinuar que hubo una posible violación a la Constitución en materia de soberanía nacional. Ahí es donde la tensión comenzó a escalar. La gobernadora de Chihuahua intentó contener el daño anunciando la creación de una unidad de investigación. Pero esa decisión, lejos de calmar el escenario, abrió más preguntas que respuestas. Porque, como dejó entrever Sheinbaum, las opciones eran limitadas: o fue la Fiscalía Estatal, o fue el aparato de seguridad local. No había demasiados actores posibles. Ese señalamiento fue estratégico. Sin acusar directamente, Sheinbaum acotó el campo de responsabilidad, y al hacerlo, colocó a las autoridades estatales bajo una presión creciente. No solo política, sino también jurídica. Mientras tanto, la oposición reaccionó con rapidez, pero no con una línea clara. Algunos intentaron defender a la gobernadora, planteando que se trataba de cooperación internacional en materia de seguridad. Otros optaron por atacar al gobierno federal, acusándolo de sobrereaccionar. Pero ese enfoque tenía un problema: evitaba responder la pregunta central: ¿se violaron o no los procedimientos legales? Y en ese vacío, Sheinbaum avanzó. Reforzó la idea de que este no era un tema partidista, que no se trataba de Morena contra el PAN, que era un asunto de Estado. Y esa redefinición cambió el terreno del debate, porque obligó a todos los actores a posicionarse no como políticos, sino como responsables de la legalidad. El Senado entró en escena. La posibilidad de citar a la gobernadora y al fiscal estatal elevó el conflicto a un nivel institucional más alto. Ya no era solo una discusión mediática, era un proceso que podía derivar en responsabilidades formales.
Y ahí apareció otro elemento clave en la Fiscalía General de la República. Porque si se confirmaba la existencia de un delito, la investigación ya no dependería de comisiones locales, pasaría al ámbito federal. Y eso cambiaría completamente el balance de poder en el caso. Pero mientras ese proceso comenzaba a tomar forma, surgía otra tensión, más silenciosa, pero igual de relevante: la relación con Estados Unidos. Desde Washington no hubo una confrontación directa, pero el simple hecho de que agentes pudieran haber operado sin el conocimiento formal del gobierno federal generaba una grieta en la confianza, y Sheinbaum tenía que manejar esa grieta con precisión. Si acusaba abiertamente, arriesgaba la cooperación en seguridad. Si guardaba silencio, debilitaba su posición interna. Así que eligió una tercera vía: reconocer la importancia de la coordinación, pero exigir que todo se mantenga dentro del marco legal mexicano. Un mensaje doble. Hacia afuera México quiere seguir colaborando. Hacia adentro México pone las reglas. Ese equilibrio no eliminó el conflicto, lo profundizó. Porque ahora el problema no era solo lo que ocurrió en Chihuahua, era lo que ese caso revelaba: la posibilidad de que existieran canales paralelos de cooperación fuera del control federal. Y si eso era cierto, el desafío para Sheinbaum era mucho mayor de lo que parecía al inicio. Ya no se trataba de un incidente aislado, se trataba de un posible patrón. Y en política, cuando un caso deja de ser excepcional y comienza a parecer recurrente, el costo de no actuar se vuelve mucho más alto que el de escalar el conflicto. En este punto, la pregunta ya no es qué pasó en Chihuahua. La pregunta real es qué está intentando construir Claudia Sheinbaum con esta crisis. Porque sus movimientos no son improvisados, responden a una lógica estratégica mucho más amplia. Primero, Sheinbaum redefine el conflicto como un asunto de soberanía. Eso no es casual. Es una decisión calculada. Cuando un tema se coloca en el terreno de la soberanía, deja de ser negociable políticamente. Se convierte en una obligación institucional, y eso cambia completamente la correlación de fuerzas. La oposición pierde margen para defender a la gobernadora sin parecer que relativiza la ley. Los gobiernos estatales reciben una advertencia directa, y Estados Unidos entiende que hay límites claros que no pueden cruzarse sin consecuencias políticas. Segundo movimiento, Sheinbaum evita personalizar el conflicto. No acusa directamente, no señala nombres de manera frontal, pero delimita responsabilidades, reduce las opciones, obliga a que las explicaciones vengan desde los actores involucrados. Esa técnica tiene una ventaja clave: mantiene el control narrativo sin cerrar salidas políticas, porque si alguien admite un error, todavía hay margen para corregir. Pero si se lanza una acusación directa demasiado pronto, el conflicto se vuelve irreconciliable. Tercer movimiento, mantiene abierta la puerta con Estados Unidos. Esto es fundamental. Sheinbaum no rompe, no amenaza, no escala a nivel diplomático, pero sí envía una nota clara: la cooperación solo funciona si respeta las reglas mexicanas. Y aquí aparece una de las piezas más sofisticadas de su estrategia. Ella no cuestiona la coordinación en seguridad. De hecho, la refuerza. Menciona casos donde la colaboración ha dado resultados: incautación de armas, operativos conjuntos, acciones contra el tráfico ilegal. ¿Por qué hace esto? Porque necesita proteger el canal de cooperación. Mientras redefine sus condiciones, es una jugada de equilibrio: mantener el sistema funcionando mientras cambia sus reglas internas. Cuarto movimiento, usa la historia como herramienta política. Cuando Sheinbaum menciona los periodos de subordinación, especialmente durante el gobierno de Calderón, no está haciendo una crítica histórica gratuita. Está construyendo un contraste. Antes, subordinación, intervención, pérdida de control. Ahora, coordinación, respeto, relación de iguales. Ese contraste le permite legitimar su postura actual y, al mismo tiempo, enviar un mensaje interno: cualquier retroceso hacia la subordinación sería políticamente inaceptable
Quinto movimiento vincula el caso con su propia legitimidad. Aquí está uno de los puntos más importantes. Sheinbaum está siendo observada constantemente bajo una duda. ¿Tiene poder real o es continuidad pasiva? Cada crisis es una oportunidad para responder esa pregunta. Y en este caso, su respuesta es clara. El gobierno federal no solo observa, interviene. No solo coordina, define límites. No solo reacciona, fija condiciones. Eso es construcción de autoridad. Pero hay un sexto elemento que empieza a emerger. La advertencia a los gobiernos estatales, porque lo ocurrido en Chihuahua no es solo un caso aislado. Es un ejemplo de lo que podría ocurrir si cada estado empieza a manejar relaciones de seguridad internacional por su cuenta. Y eso, para Sheinbaum, es un riesgo estructural. Por eso insiste en que todos deben cumplir la Constitución. No es una frase genérica. Es un intento de centralizar reglas en un tema donde la fragmentación podría debilitar al Estado. Y aquí aparece el verdadero núcleo de su estrategia. No se trata solo de resolver una crisis. Se trata de reforzar el control federal sobre temas críticos, redefinir los límites de la cooperación internacional y consolidar su autoridad como presidenta en un momento donde cada señal cuenta. Porque en política, especialmente ao início de un mandato, no se trata solo de lo que haces. Se trata de lo que demuestras que estás dispuesto a hacer. Y Sheinbaum está enviando un mensaje que empieza a ser difícil de ignorar. Las consecuencias de esta jugada comenzaron a sentirse casi de inmediato, aunque no todas eran visibles en la superficie. Porque cuando Claudia Sheinbaum decide elevar un caso a nivel de soberanía, no solo está resolviendo un problema puntual, está reordenando incentivos para todos los actores del sistema político. El primer impacto es interno. Los gobiernos estatales ahora saben que cualquier relación con actores extranjeros en materia de seguridad será observada con mayor rigor. Ya no es un terreno gris. Ya no hay margen para interpretaciones amplias. El mensaje es directo: cualquier desviación del marco legal puede escalar a un conflicto nacional. Eso cambia comportamientos. Gobernadores, fiscales y secretarios de seguridad empiezan a recalibrar sus decisiones, no por convicción, sino por costo político, porque el precedente ya está marcado. El segundo impacto es institucional. El Senado, la Fiscalía General de la República y el Gabinete de Seguridad quedan posicionados como piezas activas en este tipo de casos. No como espectadores, no como instancias reactivas, sino como mecanismos que pueden intervenir cuando la línea de la soberanía es cruzada. Y eso fortalece el centro, porque en la medida en que los conflictos pasan al ámbito federal, el gobierno de Sheinbaum gana capacidad de control. No necesita intervenir directamente en cada caso. Basta con que el sistema funcione bajo reglas más estrictas. Pero hay un tercer impacto, más complejo. La relación con Estados Unidos entra en una nueva fase. No hay ruptura. No hay crisis diplomática abierta. Pero sí hay un ajuste silencioso. Una redefinición de límites. Washington entiende que la cooperación continúa, pero también entiende que habrá mayor vigilancia, mayor formalidad y menos tolerancia a operaciones fuera del marco acordado. Y eso puede generar fricciones, porque en temas de seguridad, la velocidad y la discreción suelen chocar con los procedimientos legales. Y ahí está el punto de tensión hacia el futuro. ¿Hasta qué punto ambas partes estarán dispuestas a adaptarse a reglas más estrictas sin afectar la eficacia operativa? Sheinbaum parece apostar a que sí es posible. Pero no es una apuesta sin riesgo. Mientras tanto, en el frente interno, la oposición enfrenta un dilema. Si insiste en defender a la gobernadora sin matices, puede quedar del lado equivocado del discurso de soberanía. Si se distancia, reconoce implícitamente que hubo un problema. No hay una salida limpia. Y esa es otra victoria estratégica de Sheinbaum: obligar a sus adversarios a jugar en un terreno incómodo. Pero quizá el efecto más importante no está en los actores políticos. Está en la percepción pública. Cada vez que Sheinbaum habla de soberanía, de respeto, de relación de iguales,
está construyendo una narrativa de liderazgo nacional. No técnico, no administrativo, sino político en el sentido más amplio. Y eso conecta con algo más profundo, con la idea de dignidad, una palabra que no aparece constantemente en el discurso, pero que está presente en el fondo. Porque cuando se habla de no bajar la cabeza, de no aceptar subordinación, se está apelando a una memoria histórica y a una identidad colectiva. Ese es el terreno donde Sheinbaum quiere posicionarse, no solo como administradora del Estado, sino como garante de una línea que no debe cruzarse. Y sin embargo, el escenario sigue abierto, porque aún falta saber qué revelarán las investigaciones. Falta ver si habrá responsabilidades concretas. Falta observar cómo reaccionará Estados Unidos en la práctica, más allá del discurso diplomático, y sobre todo, falta ver si este caso se convierte en precedente o en excepción. Porque si algo queda claro en este punto, es que Claudia Sheinbaum no está gestionando solo el presente, está moldeando las reglas del juego para lo que viene. Y en ese proceso, cada decisión empieza a tener un peso mucho mayor del que parece en el momento. Al final, todo regresa al punto donde empezó el poder, no se declara, se demuestra, y Claudia Sheinbaum decidió usar esta crisis como un escenario para demostrarlo. No fue la crisis más grande, no fue la más visible internacionalmente, pero sí fue una de las más delicadas, porque tocaba una fibra sensible: la soberanía, la coordinación internacional y el control interno del Estado. Y ahí es donde su actuación adquiere sentido completo. No rompió con Estados Unidos, no convirtió el caso en un escándalo diplomático, pero tampoco permitió que pasara desapercibido. Lo elevó lo suficiente para marcar límites sin destruir puentes. Ese equilibrio es difícil de sostener, pero define su estilo. Al mismo tiempo, logró algo más. Transformó una posible debilidad en una oportunidad de afirmación. Porque si la narrativa inicial era que su gobierno podía ser percibido como una extensión del pasado, este episodio funcionó como respuesta. No con discursos largos, no con confrontaciones innecesarias, sino con control, timing y posicionamiento. Cada movimiento tuvo una lógica: delimitar responsabilidades sin acusar de inmediato, activar instituciones en lugar de personalizar el conflicto, reforzar la cooperación mientras redefine sus condiciones. Sobre todo, colocar el tema en un nivel donde retirarse ya no es una opción para nadie. Eso es construcción de autoridad. Pero el verdadero impacto de este episodio no está en lo que ya ocurrió, está en lo que puede desencadenar. Si las investigaciones avanzan y confirman irregularidades, el costo político para actores estatales será alto. Si no lo hacen, Sheinbaum tendrá que sostener la narrativa de que fue un caso excepcional sin erosionar su propia postura. Y en paralelo, la relación con Estados Unidos seguirá siendo un campo de prueba constante. Porque cada nuevo incidente, cada operación, cada coordinación futura será observada bajo este nuevo marco cooperación. Sí, pero con reglas claras. Ese es el nuevo equilibrio que Sheinbaum intenta establecer. Y no es menor. Porque en un contexto global donde las relaciones asimétricas suelen imponerse, intentar construir una relación de iguales no es solo una declaración política, es una estrategia de largo plazo, una que implica riesgos, pero también define liderazgo. Y quizás esa es la conclusión más importante. Claudia Sheinbaum no está simplemente reaccionando a eventos, está utilizando cada evento para definir el tipo de presidencia que quiere ejercer. Una presidencia que no busca el conflicto, pero tampoco lo evita cuando es necesario para fijar límites. Una presidencia que coopera, pero no se subordina. Y una presidencia que entiende que, en política, hay momentos donde una frase bien colocada, en el momento preciso, puede cambiar todo el tablero. La soberanía no se negocia. No fue solo una respuesta, fue una declaración de reglas.